Hola, hola, mi gente dramática. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un mundo de pasiones, intrigas y giros inesperados, porque hoy vamos a hablar de algo que a todos nos encanta, dramas turcos. Pero no cualquiera, hoy vamos a explorar el futuro, vamos a anticiparnos a lo que nos espera el próximo año. Prepárense porque vamos a descubrir juntos los 15 dramas turcos que, según nuestras investigaciones y predicciones, van a dominar el 2025. Así es, mis queridos adictos a las novelas, vamos a prepararnos con tiempo para tener nuestras listas de pendientes bien completas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia de los seriéfilos turcos. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones, análisis y, por supuesto, nuestros maratones de dramas juntos. Ya somos una comunidad enorme que comparte la misma pasión, así que súmate y no te quedes fuera de la conversación. Y a los que ya son de casa, gracias por estar siempre ahí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia y descubramos cuáles son esos dramas que nos van a robar el corazón y las noches de sueño en el 2025. Prepárense para tomar nota. Porque vamos a desmenuzar cada uno de estos títulos, explorando sus posibles tramas, los elencos que podrían encabezarlos y, por supuesto, porque creemos que tendrán un impacto tan grande el próximo año. No se trata solo de un listado, sino de una inmersión profunda en el fascinante universo de las series turcas. Y bien, comenzaremos con el número 1 de nuestra lista, un drama que ya está generando un hype tremendo incluso antes de su lanzamiento. Les hablo de El susurro de las estrellas, un drama de época que nos transportará a la fascinante Estambul de principios del siglo XX. Imagínense una historia de amor prohibido entre una joven de la alta sociedad, quizás una heredera de una de las grandes familias otomanas, y un humilde artesano, tal vez un maestro en la creación de intrincados diseños en metal o madera. Todo esto mientras la ciudad hierve en un contexto de cambios políticos y sociales. La caída del Imperio Otomano, la efervescencia de las ideas nacionalistas, las tensiones entre las viejas costumbres y la modernidad que llegaba con fuerza a la ciudad, todo esto será el telón de fondo de una historia que promete ser épica. Los adelantos que hemos visto, aunque escasos, nos muestran una fotografía impecable con paletas de colores que evocan la melancolía y el esplendor de aquella época, vestuarios espectaculares, desde los elegantes vestidos de seda y encaje hasta los sencillos atuendos de los trabajadores, y unas actuaciones que prometen dejarnos sin aliento. Se rumorea que los protagonistas podrían ser rostros nuevos, lo cual añade un halo de misterio y anticipación. Además, los rumores apuntan a una banda sonora que nos va a emocionar hasta la médula, con melodías tradicionales turcas fusionadas con arreglos orquestales modernos, creando una atmósfera sonora que nos transportará directamente al Estambul de principios del siglo pasado. Definitivamente El susurro de las estrellas es un drama que no podemos perdernos, un proyecto ambicioso que tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico moderno de la televisión turca. Este drama no solo promete romance, sino también una mirada profunda a la sociedad de la época, con sus luces y sus sombras. Seguimos con el número 2, una producción que combina elementos de romance, acción y misterio, La sombra del Bósforo. Esta serie nos presenta la historia de una abogada, quizás una mujer fuerte e independiente que ha luchado por abrirse camino en un mundo dominado por hombres, que tras la misteriosa muerte de su padre, un reconocido empresario o político, se ve envuelta en una red de secretos y conspiraciones que la llevarán a descubrir la verdad sobre su pasado. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos guardaba? ¿Quiénes están detrás de su muerte? La serie promete ser un thriller emocionante, lleno de giros inesperados y personajes complejos, cada uno con sus propios motivos e intereses ocultos. La protagonista no solo deberá enfrentarse a los peligros que la acechan, sino también a sus propios demonios internos, a las dudas sobre su identidad y a las emociones contradictorias que la embargarán. Las escenas de acción que ya hemos visto en los tráilers, con persecuciones a alta velocidad en las estrechas calles de Estambul y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, nos dejan con ganas de mucho más. La combinación de intriga y adrenalina, junto con un romance que surgirá en medio del caos, hace de La sombra del Bósforo un drama que atraerá a un público muy amplio. Aquí no solo veremos una trama de misterio, sino también una reflexión sobre la corrupción, el poder y la lucha por la justicia. En el puesto número 3, tenemos un drama que explora las complejidades de las relaciones familiares, con toques de comedia y mucho corazón. El jardín de los secretos.
Esta serie nos cuenta la historia de 3 hermanos, tal vez 2 hombres y una mujer, que se reencuentran tras años de separación debido a un secreto familiar que cambiará sus vidas para siempre. Puede que uno de los hermanos haya decidido huir del hogar familiar tras una pelea con su padre, mientras que otro se haya quedado a cargo del negocio familiar, y la hermana haya llevado una vida completamente diferente en otra ciudad. Ahora, la muerte de un familiar cercano, como la abuela o la madre, les obligará a reunirse y a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Veremos cómo, a pesar de los conflictos y las heridas del pasado, estos hermanos intentarán reconstruir su relación y encontrar la felicidad. La serie nos promete momentos emotivos, escenas conmovedoras que nos harán derramar alguna lágrima, risas y reflexiones sobre la importancia de la familia, el perdón y el amor incondicional. Este drama no solo se enfocará en los conflictos familiares, sino también en el crecimiento personal de cada uno de los hermanos y en la búsqueda de su propia identidad. Continuamos con el número 4, un drama que nos transporta al mundo de la alta moda, entre encajes y sombras. Aquí seguiremos la vida de una joven diseñadora de modas que sueña con triunfar en la competitiva industria de la moda en Estambul. Tal vez la protagonista venga de un entorno humilde y haya logrado entrar en este mundo gracias a su talento y perseverancia, o quizás sea la hija de un reconocido diseñador que debe probar que tiene lo necesario para merecer su lugar en el mundo de la moda. La serie no solo nos mostrará el glamour y el brillo de este mundo con desfiles espectaculares y fiestas exclusivas, sino también los sacrificios, las rivalidades y las traiciones que se esconden tras bambalinas. Los diseñadores que luchan por destacar, las modelos que buscan alcanzar la fama, los empresarios que intentan sacar provecho de la situación, todos ellos formarán parte de este mundo despiadado y fascinante. Los vestuarios y la ambientación son, sin duda, uno de los puntos fuertes de esta producción, con una atención al detalle que nos dejará impresionados. Prepárense para suspirar con cada diseño, desde los vestidos de noche más sofisticados hasta los atuendos de vanguardia más arriesgados, y con cada paso de esta talentosa diseñadora que deberá superar muchos obstáculos para alcanzar su sueño. Entre encajes y sombras no solo será una serie sobre moda, sino también sobre la lucha por el éxito, la amistad y el amor en un mundo lleno de envidias y ambiciones. El número 5 de nuestra lista nos trae una historia de amor en tiempos de guerra, un drama que promete dejarnos con el corazón en un puño, El eco de las balas. Ambientada en un conflicto bélico ficticio, tal vez una guerra civil o un enfrentamiento entre dos países vecinos, la serie sigue la historia de un médico militar, un hombre valiente y entregado a su vocación, y una enfermera, una mujer fuerte y compasiva, que se enamoran en medio del caos y la destrucción. Una trama cargada de emoción y sacrificio con personajes que lucharán por su amor y por sus ideales, a pesar de las adversidades. Las bombas que caen, las sirenas que suenan, los hospitales de campaña donde los médicos y enfermeras trabajan sin descanso, todo esto creará un ambiente de tensión y angustia que nos hará apreciar aún más la fuerza del amor en medio del horror. Sin duda, una historia que tocará nuestras fibras más sensibles, que nos hará reflexionar sobre el significado de la guerra y la importancia de la paz. El eco de las balas no será solo un drama romántico, sino también un testimonio de la valentía, la solidaridad y la esperanza en los momentos más oscuros. Pasamos al número 6, un drama con tintes sobrenaturales que nos hará cuestionar la realidad, El umbral de las sombras. La serie nos presenta a una joven, tal vez una chica que ha llevado una vida normal y sencilla hasta que un hecho inesperado cambia su destino, que tras un trágico accidente, puede ser un choque de coche, una caída o un incidente misterioso, descubre que posee habilidades paranormales, como la telequinesis, la telepatía o la capacidad de ver el futuro. Esta joven se verá envuelta en una lucha entre el bien y el mal, quizás entre dos facciones opuestas de seres sobrenaturales, mientras intenta entender sus nuevos poderes y encontrar su lugar en el mundo. Una serie que nos sumergirá en un universo misterioso y oscuro, con efectos especiales de alta calidad que nos harán dudar de lo que es real y lo que no, y una trama que nos mantendrá pegados a la pantalla, tratando de descifrar los enigmas y los secretos que se esconden detrás de cada personaje. El umbral de las sombras no solo explorará el mundo de lo paranormal, sino también las emociones y los miedos que afloran cuando nos enfrentamos a lo desconocido. En el número 7 tenemos un drama que aborda temas sociales muy relevantes en la actualidad. La voz de los silenciados. Esta serie sigue la vida de un grupo de activistas, hombres y mujeres de diferentes edades y orígenes, que luchan por los derechos humanos en un país oprimido por la injusticia y la corrupción. Puede que se trate de un país que vive bajo una dictadura o un régimen autoritario, donde las libertades son restringidas y la población vive con miedo y represión.
La serie nos mostrará las dificultades a las que se enfrentan estos activistas en su lucha por la justicia, las amenazas que reciben, los sacrificios que hacen y los riesgos que corren. Una historia cruda y realista, que busca generar conciencia y reflexión sobre la importancia de alzar la voz contra las injusticias, de defender los valores de la libertad y la democracia. Una serie que nos hará pensar y nos motivará a actuar, que nos demostrará que el cambio es posible cuando nos unimos y luchamos por un mundo mejor. La voz de los silenciados será un llamado a la acción, un recordatorio de que no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la opresión. El número 8 nos presenta un drama que explora las relaciones entre vecinos en un barrio tradicional de Estambul, la calle de los recuerdos. En esta serie conoceremos la vida de un grupo de personajes, quizás una familia que vive en una casa vieja, un joven que trabaja en la tienda de comestibles, una anciana que es la memoria del barrio, un recién llegado que busca un lugar para establecerse, que comparten alegrías y tristezas en una calle llena de historias y secretos. La serie nos mostrará la vida cotidiana de estos personajes, sus sueños, sus anhelos, sus problemas y sus alegrías. Una trama costumbrista y entrañable con personajes carismáticos y situaciones con las que seguramente nos sentiremos identificados, desde los chismes de la vecina hasta las fiestas en la calle, pasando por los problemas de pareja y las dificultades de la vida. Un drama que nos hará reír y llorar a partes iguales, que nos recordará la importancia de la comunidad y la solidaridad. La calle de los recuerdos será un viaje en el tiempo, un homenaje a la vida sencilla y a los valores que nos hacen humanos. Continuamos con el número 9, un drama histórico que nos llevará a revivir los momentos más importantes del Imperio Otomano, el legado del sultán. Esta serie nos presenta la historia de un joven príncipe, un hombre que ha crecido en el lujo y el esplendor de la corte, que debe enfrentarse a las intrigas y traiciones de la corte, las conspiraciones de sus familiares y los complots de sus enemigos, para ascender al trono. Puede que el protagonista sea un príncipe que ha sido apartado del poder desde su nacimiento, o un heredero que debe demostrar su valía para poder gobernar. La serie nos mostrará la lucha por el poder, las alianzas y las traiciones, las pasiones y los romances que se desarrollaron en la corte otomana. Una producción que nos transportará a un mundo de poder, ambición y romance con una puesta en escena espectacular, vestuarios deslumbrantes, decorados fastuosos y un guión que nos mantendrá enganchados de principio a fin. El legado del sultán será una oportunidad para conocer más sobre la historia de Turquía y para dejarnos llevar por una trama apasionante y llena de giros inesperados. En el número 10, tenemos un drama de misterio que nos hará dudar de todo y de todos, El laberinto de la verdad. Esta serie sigue la historia de un detective, tal vez un hombre atormentado por su pasado, que investiga una serie de extraños asesinatos que parecen estar conectados entre sí. La serie nos llevará por las calles oscuras de Estambul, por los rincones más secretos de la ciudad, mientras el detective trata de descifrar las pistas y encontrar al culpable. Una trama intrincada y llena de pistas falsas, con personajes oscuros y una atmósfera que nos mantendrá en vilo hasta el último episodio. Puede que el asesino sea un personaje conocido por el detective, o alguien que se esconde en las sombras, esperando el momento para atacar. Una serie perfecta para los amantes de los thrillers y los enigmas, para aquellos que disfrutan de las historias que nos hacen pensar y cuestionar todo lo que vemos. El laberinto de la verdad será un desafío para nuestra mente, una invitación a sumergirnos en un mundo de secretos y mentiras. El número 11 nos presenta un drama que mezcla elementos de ciencia ficción con romance, El tiempo entre nosotros. Aquí seguiremos la historia de un joven, quizás un científico o un estudiante de física, que descubre que puede viajar en el tiempo, quizás gracias a un invento o a un accidente, y cómo este poder le permite cambiar el curso de su vida y la de las personas que ama. La serie explorará las consecuencias de alterar el pasado, los efectos que esto tiene en el presente y las paradojas que pueden surgir. Puede que el protagonista viaje al pasado para corregir un error, para salvar a un ser querido o para cambiar un evento que marcó su vida. Una trama original y emocionante que nos hará reflexionar sobre el destino y las consecuencias de nuestras acciones, que nos planteará la pregunta de si realmente tenemos el poder de cambiar el futuro. Una serie que nos hará soñar y creer en lo imposible, que nos demostrará que el amor puede trascender el tiempo y el espacio. El tiempo entre nosotros será un viaje a través del tiempo, una aventura que nos hará reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. Llegamos al número 12, un drama que explora las complejidades del amor moderno, El contrato del corazón. Esta serie nos presenta la historia de una pareja,
tal vez un hombre y una mujer de diferentes clases sociales o con objetivos opuestos, que por diversas circunstancias, como un problema financiero, una tradición familiar o un acuerdo comercial, decide casarse por conveniencia. Veremos cómo, a pesar de la frialdad inicial, de la falta de amor y de las diferencias que los separan, entre ellos surgirá una conexión que les hará replantearse sus prioridades y sus sentimientos. Puede que al principio solo vean su matrimonio como un contrato, pero poco a poco descubrirán que hay algo más que les une. Una trama romántica y divertida, con personajes que nos robarán el corazón, que nos harán reír con sus situaciones cómicas y llorar con sus momentos de emoción. El contrato del corazón será una reflexión sobre el amor verdadero, sobre la importancia de escuchar al corazón y de arriesgarse a amar, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. El número 13 nos trae un drama con un toque de fantasía que nos hará creer en la magia, El jardín de las hadas. En esta serie seguiremos la historia de una joven, tal vez una chica que ha vivido en la ciudad y que decide mudarse al campo, que al mudarse a una vieja casa en el bosque, descubre que existen seres mágicos como hadas, duendes y criaturas fantásticas, que habitan entre nosotros. Puede que la protagonista descubra que ella misma tiene un don especial o que tiene una conexión con el mundo mágico. Una trama tierna y llena de encanto con personajes entrañables y una ambientación que nos transportará a un mundo de ensueño, con bosques encantados, flores que hablan y cascadas mágicas. Una serie que despertará nuestra imaginación y nos recordará la importancia de creer en lo imposible, de conectar con la naturaleza y de preservar los misterios de la vida. El jardín de las hadas será un cuento de hadas moderno, una invitación a recuperar la magia y la inocencia que hemos perdido. En el número 14, tenemos un drama que aborda el tema del empoderamiento femenino, Las guerreras de Estambul. Esta serie nos presenta la historia de un grupo de mujeres, tal vez de diferentes generaciones, orígenes y profesiones, que en un contexto de desigualdad y opresión, puede ser un barrio marginal, una ciudad conservadora o un país que vive bajo un régimen machista, deciden unirse para luchar por sus derechos y por un futuro más justo. Puede que estas mujeres luchen contra la violencia de género, contra la discriminación laboral o contra la falta de oportunidades. Una trama inspiradora y emocionante con personajes fuertes y valientes que nos mostrarán el poder de la unidad y la determinación. La serie no solo se centrará en la lucha de estas mujeres, sino también en sus vidas personales, en sus sueños, sus miedos y sus relaciones. Una serie que nos motivará a ser la mejor versión de nosotros mismos, a defender nuestros derechos y a luchar por un mundo más igualitario. Las guerreras de Estambul será un himno a la fuerza femenina, un homenaje a la lucha por la igualdad y la justicia. Y finalmente en el puesto número 15, tenemos un drama que cierra con broche de oro nuestra lista, La melodía del adiós. Esta serie nos cuenta la historia de un reconocido músico, tal vez un pianista, un violinista o un cantante que tras un diagnóstico devastador, una enfermedad terminal o una pérdida irreparable, decide regresar a su pueblo natal, un lugar que abandonó hace mucho tiempo, para reencontrarse con su pasado y hacer las paces con su vida. Puede que el protagonista tenga que enfrentarse a viejos amores, a conflictos familiares y a secretos que han permanecido ocultos durante años. Una trama emotiva y conmovedora, con una banda sonora que nos tocará el alma, con canciones originales y melodías clásicas, y personajes que nos dejarán una profunda reflexión sobre la importancia de valorar cada momento, de perdonar, de amar y de vivir intensamente. La melodía del adiós será un canto a la vida, una reflexión sobre la muerte y una invitación a vivir cada instante con plenitud. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de nuestra lista con esos 15 dramas turcos que nos tienen con el corazón latiendo fuerte y que prometen conquistar nuestras pantallas en el 2025. Espero que esta selección les haya gustado tanto como a mí, y que hayan encontrado al menos uno, o varios, que agreguen a su lista de imperdibles. Sé que puede ser mucha información para asimilar de golpe, pero créanme cuando les digo que cada una de estas producciones promete ser una joya, ya sea por su historia, sus personajes, sus valores de producción o simplemente por esa magia especial que tienen los dramas turcos que tanto nos atrapan. Hemos explorado géneros variados, desde el drama de época hasta el thriller de misterio, pasando por el romance, la comedia y la ciencia ficción, demostrando una vez más la diversidad y la calidad de las producciones turcas. Cada uno de estos títulos tiene el potencial de generar conversaciones, de emocionar, de hacer reflexionar y, sobre todo, de mantenernos pegados a la pantalla durante horas. Recuerden que esto es solo una predicción,
pero basada en lo que hemos estado viendo y escuchando sobre los próximos proyectos, en los rumores que circulan en la industria y en las tendencias que estamos observando en el mundo de las series turcas. No tenemos ninguna bola de cristal, pero hemos analizado cuidadosamente cada una de estas posibles producciones y, honestamente, tengo muchísimas esperanzas. Creemos que estos 15 dramas tienen todos los ingredientes para convertirse en grandes éxitos y para conquistar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Ahora, la pelota está en su cancha, quiero saber su opinión, ¿cuál de estos dramas les llama más la atención? ¿Hay alguno que les haya sorprendido y que no esperaban ver en la lista? ¿Hay algún otro drama que crean que debería estar aquí y se nos haya escapado? Tal vez conozcan algún proyecto en fase de desarrollo o hayan escuchado rumores sobre alguna serie que promete ser espectacular. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y ver cuáles son sus elecciones. Su participación es muy importante para nuestra comunidad, ya que nos permite conocer sus gustos y preferencias y así poder ofrecerles un contenido que sea de su interés. Por último, no puedo despedirme sin agradecerles una vez más por acompañarme en esta aventura dramática. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por cada like y por compartir nuestra pasión por los dramas turcos. Su fidelidad es lo que nos impulsa a seguir creando contenido y a seguir explorando este fascinante mundo de las series turcas. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo y seguir disfrutando juntos de las mejores producciones de Turquía. Tenemos muchos planes para el futuro, desde reseñas de series, análisis de personajes, entrevistas a actores y directores, hasta maratones de dramas y directos en los que podremos interactuar y compartir nuestras impresiones sobre las series. La comunidad de seriéfilos turcos está creciendo cada día y queremos que ustedes sean parte de esta gran familia. Y ahora sí, despido con un abrazo virtual enorme y les dejo a la expectativa para los próximos vídeos. Hasta la próxima, mi gente dramática, y que los dramas turcos sigan llenando sus vidas de emoción. No olviden que la vida es demasiado corta para no ver buenos dramas y que siempre tendrán un lugar en nuestra comunidad para compartir su pasión por las series turcas. Nos vemos pronto y que sigan disfrutando de los dramas.